Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu Aló. Okay. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos tu programa El Micrófono a través de Rixi Perú, canal digital. Ya estamos al aire para llevarles toda la información a nivel nacional, local, a nivel de Lima Metropolitana. Y justamente estamos abordando ya propuestas de candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República en estas elecciones generales a realizarse este 11 de abril. Les saluda Jesús Valencia. Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Usted también puede comentar, puede compartir nuestro programa a través de televisión digital Rixi Perú. Y ya estamos con nuestro invitado. El día de hoy tenemos en nuestros estudios, a través de vía Zoom, vamos a conversar con el candidato Jaime Salomón, candidato con el número 8 por Avanza País, del candidato presidencial Hernando de Soto, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Salomón? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido al programa. Quisiéramos conocer un poco sobre su experiencia, su perfil y qué lo ha motivado a postular al Congreso de la República. Tengo 33 años ya de experiencia haciendo empresa a nivel nacional, 33 años de profesor universitario, pregrado, maestría y doctorados. Tengo varios estudios, soy ingeniero industrial, magíster en administración, máster en filosofía y tengo 2 doctorados en administración y estrategia. He trabajado por un periodo corto en la administración pública, he hecho
trabajo de campo en 19 de los departamentos del Perú. Conozco el Perú, me relaciono mucho con la gente por el trabajo que he venido realizando. ¿Por qué entro a política, Jesús? Porque me cansé de estar en el estrado viendo los problemas nacionales y quejándome constantemente de los políticos tradicionales. Necesitamos generar un cambio rotundo, personas que tengan experiencia y preparación comprobadas, y con ellos vamos a lograr el cambio que el Perú necesita, con una política nueva, una política de verdad. Es importante también conocer cuál es su plan de trabajo, sus propuestas al Congreso de la República. Usted va con el número 8 de Avanza País, con el candidato presidencial Hernando de Soto, también un político preparado en economía, y usted también lleva propuestas de llegar al Congreso. Efectivamente, Jesús. Además, tengo el honor de acompañar a Hernando como segundo vicepresidente en la plancha, y por eso tenemos un doble trabajo. Hay cosas que debemos ejecutar desde el Ejecutivo, valga la redundancia, y otras desde el Congreso. Lo primero que vamos a hacer, Jesús, es terminar de hacer la entrega de títulos de propiedad. Los títulos de propiedad van a permitir que Hernando de Soto, hay que recordarlo, lo empezó hace 32 años, cuando le sugirió a un presidente peruano que lo haga, pero lamentablemente solo ha llegado al 20% de la ciudadanía. Hay un trabajo fuerte por hacer ahí. Con ese título de propiedad vamos a permitir, esa titulación, vamos a permitir que las personas abran el acceso al financiamiento, y vamos a fomentar con un Estado diferente, con un Estado que acompañe al ciudadano, vamos a fomentar la constitución de microempresas, de pequeñas empresas, para empezar a dar vuelta a la economía personal, generar trabajo, pero eso lo vamos a hacer de la mano con lo que llamamos el pacto social. El pacto social es trabajar con izquierdas y derechas, Jesús, trabajar con formales y con informales. Vamos a llevar hacia la formalidad acompañada de un Estado que ayude. Esto va a ser posible porque hemos identificado que en el país hay a la fecha proyectos y recursos que están aprobados pero que están bloqueados, que no pueden ejecutarse. Y la suma equivale a 960.000 millones de soles. Para poner un comparativo, equivale a 8 veces el presupuesto nacional, que es de 183.000 millones de soles. Y eso va acompañado de la mano, 135.000 millones de soles para reactivar la economía. Actualmente se han asignado solamente cerca a 10.000 millones de soles. Es decir, tenemos la estrategia, se cuenta con los fondos. Junto con eso, necesitamos reducir, cerrar la brecha que existe entre lo formal y lo informal, entre la derecha y entre la izquierda. ¿Cómo? Conciliando intereses. Vamos a trabajar para todos los peruanos. Por un lado, con el diario Proempresa, pero por otro, teniendo firme la justicia social. Se va a lograr si levantamos, eliminamos los obstáculos ya identificados. Ejemplos, que el Estado empiece a comprar a los peruanos para lo que es consumo interno. Información constante para las empresas, para que puedan tomar decisiones, conectar a estas nuevas empresas con el mercado internacional. Una serie de propuestas que van a permitir reducir esa informalidad que hoy, ya cerca de 11 meses de pandemia, baje del 82% al 40% en los primeros años de gestión. Es cierto, la economía estuvo muy golpeada, hay que reconocer, el año pasado hubo un mes en abril que el PBI bajó en menos 39%, terminamos el año pasado en negativo, se esperaba que mejore ahora, pero lo cierto es que con las nuevas restricciones de movilidad que está haciendo el Estado, va a ser extremadamente complicado que salgamos adelante si es que no empezamos a gastar. El gasto público en infraestructura tiene que incrementarse fuertemente. Tenemos que fomentar la inversión privada, que no se ha hecho.
fomentar el comercio, fomentar la manufactura. Ese tipo de actividades tienen que ir rápidamente de la mano porque, fuera de cosas, la crisis que tenemos es múltiple, es sanitaria, económica, pero es política. Y esa crisis política, Jesús, es la que nos ha generado problemas económicos y esa mala administración nos ha llevado a tener problemas sanitarios. ¿Cómo es posible que no hayamos usado la tecnología para hacer el seguimiento y hacer cuarentenas focalizadas solamente con las personas que estén contagiadas? No tenemos por qué cerrar un país. Es cierto, han esperado muchos meses y ahora la única opción era cerrar. Pero ¿por qué no han tomado las decisiones a tiempo? A eso me refiero. Tenemos en este momento en el gobierno y tenemos gente en el Congreso que no necesariamente están preparadas para manejar las riendas de un país. Necesitamos gente preparada, gente honesta, transparente, pero sobre todo, Jesús, que hablen con la verdad. Nos vamos a una breve pausa comercial que es en la línea para seguir conversando con propuestas del candidato Jaime Salomón con el número 8 al Congreso de la República, que acompaña a Hernando de Soto. Volvemos tras la pausa. Estamos conversando con Jaime Salomón. Él es candidato con el número 8 al Congreso de la República por Avanza País. Un candidato también que tiene propuestas para todos los ciudadanos que van a las urnas este 11 de abril. Candidato, usted tiene también experiencia en el tema de agricultura, en el tema agrario. Usted ha estado en la función pública y conoce muy de cerca esos temas. ¿Qué propone en el tema de agricultura? Sí, Jesús, efectivamente, tuve la oportunidad de ser viceministro de Agricultura y desde ahí hicimos muchísima labor en esa época. Lo que hace falta en este momento es revalorar la función que está teniendo el agricultor peruano. Son cerca de 2.800.000 familias que están trabajando en el agro, pero de los cuales no han sido atendidos cerca de 800.000. Y me explico. Cuando salió el primer apoyo del gobierno con 2.000 millones de soles, lo primero que le pedían era inserte usted desde su celular o computadora el número de suministro eléctrico, cuando desconocen que en este momento ellos no tienen energía eléctrica, menos un celular o una computadora. Ese es el gran problema nacional. Debemos revalorar el tema fuertemente, el tema agrícola, porque al final es quien nos da la seguridad alimentaria. Y no nos hemos dado cuenta todavía. Hay un 40% de ciudadanos en el Perú que está teniendo una comida al día. Nada más. No nos hemos percatado que la cosecha grande que ya está por terminar a nivel nacional no ha sido adecuada, ha sido inferior, porque el agricultor estaba descapitalizado y porque no ha tenido apoyo para trabajar en el agro, por falta de capital. En otras palabras, dentro de unos meses vamos recién a ver el impacto de esa reducción de alimentos a nivel nacional. Ahora también uno de ellos, que usted maneja este tema, la reforma de Estado. Nuestro país necesita muchas reformas para poder
en el tema de justicia, en el tema electoral, en el tema de constitución, por ejemplo. ¿Cuáles de esas reformas se deberían mejorar en el próximo Congreso? No te escuché bien, a nivel agrícola. No, con el tema de la reforma de Estado, ¿qué propone? Reforma de Estado, si me permites terminar con la parte agrícola rápidamente. Necesitamos Sí, sí. un enfoque integral, necesitamos estimular fuertemente la visión positiva que tiene el agro a nivel nacional. Eso no se le valora. Hay que hacer medidas urgentemente, medidas integrales en políticas agrarias, del tema económico, financiero, comercial, educación, ambiental, que no se ha hecho. Modernizar las redes de conectividad rural. El agricultor no tiene conexión en este momento y para eso se requiere modernizar los sistemas de información, llevarle información diaria para que tome mejores decisiones. Sobre los territorios rurales, no se le da valor al territorio rural ni importancia, aún así está en la Constitución. El riego tecnificado debe mejorar, pero sobre todo necesitamos urgentemente que exista, así como hay un Consejo de Ministros donde se reúne el Premier, el Presidente y 18 ministerios, requerimos generar un Consejo de Ministros rural para que tomen decisiones por toda la gente rural que representan casi un poco más de un tercio de la población en el Perú. A nivel nacional, para hacer la reforma del Estado, que es necesaria y urgente, lo primero que necesitamos es perfeccionar la ley de descentralización, ley que se creó hace 18 años, pero que no obliga y no le da responsabilidad directa a los alcaldes distritales, provinciales, gobernadores, ministros y Congreso a coordinar el desarrollo de cada región. Y por eso vemos que muchas obras o muchas acciones que cada quien toma de manera individual no terminan generando desarrollo distrital o regional. Eso hay que modificarlo urgentemente. En otro también de los temas que es muy cuestionado en los congresos anteriores, el tema de corrupción. También ustedes van a llevar propuestas en materia de que el congreso anterior y gobiernos están muy cuestionados por temas de corrupción. El tema de corrupción existe porque ningún gobierno, congreso se ha preocupado en poner los candados suficientes o necesarios para que eso no ocurra. Y eso se corrige utilizando tecnología. ¿Cómo? En el país existen 3.000 bases de datos, poco más de 3.000 bases de datos totalmente diferentes. En el país hay cerca de 80.000 entidades, háblese comisarías, postamédicas, por ejemplo. Y estas 3.000 bases necesitamos unificarla para poder atender a cada ciudadano como merece. Además, en los 18 ministerios, las gobernaciones, 196 alcaldías provinciales y 1.874 alcaldías distritales, no están interconectadas. Necesitamos interconectarlos. ¿Para qué? Para que todo proceso se haga vía electrónica y eso va a evitar la intervención de la mano humana que generaba problemas de corrupción. Además, estamos planteando que debe existir un proceso único, por ejemplo, para hacer las compras del Estado. Debe existir una entidad que evalúe todos los proyectos de inversión en el Estado, de tal manera que con gente profesional, primero, se vea la necesidad. Segundo, se hagan los planos a detalle, arquitectura, sanitario, eléctrico y estructura. Después se consiguen los mejores costos unitarios. Cuando ya tienes el número final, con los planos finales de la obra y teniendo todo a punto, me refiero, por ejemplo, a los terrenos lisos, libres, etcétera, recién ahí sacas a licitación. Con eso vas a evitar volúmenes impresionantes de corrupción que la Contraloría ya anunció que el año pasado fueron de 23.000 millones de soles contra 180.000 millones de presupuesto nacional. Hay una cosa ilógica, pero también ves, Jesús, que por otro lado, hace ya 3 presidentes, el año pasado nomás,
emitieron bonos soberanos por cerca de 15.000 millones de soles, pero se han llevado 23.000 millones. Vamos a poner ciertos candados en los lugares que hemos identificado que generan esta posibilidad de corrupción. Además, Hernando de Soto ya lo dijo, los primeros en ser revisados va a ser el equipo de Hernando que trabaje tanto en el gobierno, donde espero acompañarlo como segundo vicepresidente también, y la gente que estemos en el Congreso. Necesitamos trabajar todos juntos, insisto, derecha, izquierda, formal e informal, gobernadores, alcaldes, congresistas y gobierno central, trabajar juntos para el desarrollo nacional. Finalmente, Jaime Salomón, candidato al Congreso con el número 8 y también a la segunda vicepresidencia por Avanza País. Diríjase a todos los televidentes, ¿por qué votar por Jaime Salomón este 11 de abril? Jesús, los peruanos debemos cambiar de chip inmediatamente. Y ese cambio de chip debiera permitir que el 11 de abril cambiemos la forma tradicional de hacer política en nuestro país. ¿Cómo? Revisemos bien la forma como estamos eligiendo. Revisemos la hoja de vida y el qué ha hecho cada uno de los candidatos a la presidencia y al Congreso durante su vida. Si realmente tienen conocimientos, experiencia acreditada, si han hecho algo por ellos mismos y algo por el país. Y después votemos por el mejor. Eso va a cambiar la forma de hacer política a nivel nacional y eso, Jesús, va a permitir el desarrollo, no solo de nosotros, de nuestras futuras generaciones también. Muchas gracias por estar aquí en nuestro canal de Rixi Perú, a través de todo nuestro país. Lo están escuchando y también comentando sobre su propuesta. Les parece muy interesante y esperemos toda la suerte para estas elecciones generales en este 11 de abril. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la entrevista. Saludos, gracias. Bien, agradecer a Jaime Salomón, candidato con el número 8 por Avanza País, que también va como candidato, que lo acompaña Hernando de Soto, y en la segunda vicepresidencia para estas próximas elecciones generales de este 11 de abril. Agradecemos también al equipo de producción de tu programa El Micrófono a través de Rixi Perú. Que tengan muy buenas tardes. Presentó tu informativo El Micrófono. Gracias por las preferencias. Seguiremos atentos a sus denuncias. Presentó tu informativo El Micrófono.